Bienvenidos a este video de El Páramo de los Duendes. Lo que escucharán a continuación con mi voz es el manifiesto que los creadores del Páramo de los Duendes, los hermanos Hilario y Silverio, dan a conocer a sus visitantes a la entrada de este mágico lugar. El Páramo de los Duendes se erige en un pequeño espacio que goza de libertad de pensamiento. Aquí converge un ambiente de armonía, paz y tranquilidad. Todo ello regido bajo la sinergia e interacción de aquello a lo que pertenece nuestra madre naturaleza. En este espacio se representa a aquellas criaturas, entidades o energías que se han manifestado en un determinado momento o situación, a aquellos que han tenido el don de percibirles, lo han narrado y legado a sus generaciones. Para ello, utilizaremos el actual concepto de duende, no sin antes entender que en el México prehispánico se vivía en lo que hoy consideramos mitos, leyendas, cosmovisiones, en las cuales también aparecen seres místicos, mágicos y misteriosos, custodios de los campos y ríos, y todo lo que tiene que ver con nuestro entorno natural, denominados chaneques, atetetos, tlaloques, entre otros nombres. Y en nuestro querido Huaquechula, al ser un pueblo muy querido y muy antiguo, conserva aún mucho de aquello que podemos llamar el folclore de las leyendas. A través de la historia de la humanidad se han experimentado infinidad de sucesos, fenómenos, eventos, actividades y situaciones que hasta la actualidad erróneamente se ha estigmatizado de aquel órgano tan misterioso que poseemos y nos hace pensar que provoca sentimientos y emociones. Bienvenidos a Huaquechula, bienvenidos a El Páramo de los Duendes, la leyenda hecha realidad. La leyenda de las muchas que hay en la localidad de Huaquechula. El panorama es totalmente distinto a lo que fue Huaquechula hace 100, 200, 300, 400 años atrás. No sé si alguien logró ver el mural que está en la esquina. No lo recuerdo. Bueno, ahorita que salgan, tómense un momento para poderlo observar. Y bueno, ese mural, ahí podrán ver ustedes, por ejemplo, que es una abuelita, está oliendo una flor de cempasúchil, y enfrente de ella está un colibrí. Hay muchas versiones de diferentes lugares, entre, por ejemplo, si ustedes ven un colibrí por ahí en su jardín, es que trae un mensaje de sus seres queridos del más allá, ¿no? Entonces por eso Chuchita está soplando la flor de muerto como un intercambio de mensajes al colibrí para que cuando él venga con sus seres queridos, pues pueda traernos ese mensaje. Y bueno, una de sus historias, Chuchita nace el 25 de diciembre de 1920 y fallece el 22 de junio del 2020. Es decir, a la edad de 99 años, 6 meses más o menos, ¿no? Y bueno, Chuchita nos platicaba las historias de su papá, de su mamá, de sus compadres, de sus amigos, pero sobre todo nos platicaba los relatos que a ella misma le pasaban. Vivía en la esquina a media cuadra, hoy es una tiendita, antes era parte de un huerto y tenía construcciones de adobe. Por ejemplo, entrabas, tenía su cuartito de muros de adobe, el tejado de teja, valga la redundancia, y alrededor de la pieza siempre había como una especie de banqueta que eran de empedrados para no meter tanto lodo en las habitaciones. No había luz pública o como hay, ni siquiera en las casas particulares. Un día está Chuchita planchando, la forma de planchar, las planchas de carbón con malito. Y empieza a caer la noche. La gente se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, se iba a cuidar a sus animalitos, a las 7 desayunaba, se ponían a trabajar, comían al mediodía y se dormían, pues cayendo prácticamente la noche. Entonces su esposo era músico, está tocando, bueno, se dedicaba a tocar, entonces ese día se va a tocar y Chuchita se queda planchando. Al poco rato empieza a ladrar Capulín. Capulín era su perrito, ¿no? Y entonces escucha que alguien viene, siempre el perro te avisa cuando alguien va a entrar, ¿no? Y entonces va ella
abre la puerta. Su puerta era un petate viejo y un petate improvisado, prácticamente una puerta improvisada. Entonces levanta y lo primero que ella ve, pensando que era su esposo, le dice que se te olvidó Cándido, levanta el petate y lo primero que ella ve son unos botines zapateados. Entonces le da mucho asombro. ¿Por qué? Porque usar botines en aquella época era gente de mucho recurso. Dos, lo hacía con tanta fuerza que sacaba chispas. Entonces le sorprendió más, levanta más el petate para ver quién era y le describe ver un catrín. Se refería en aquella época a catrines gente de mucho recurso. Pero ella dice que no puede ver el rostro porque llevaba una especie de hacha y esa hacha sacaba fuego. Entonces le sorprendió más aún. Trata de incorporarse bien de pie, no puede, la misma impresión hizo que se cayera. Trata de seguir levantándose y pues no lo puede hacer, ¿no? Entonces ella dice que se va a arrastrar con sus hijitos y al poco rato se oye como Capulín se va alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Capulín regresa a los 2-3 días y entonces llega todo flaco y chinguiñoso. Capulín se muere, ¿no? Poco tiempo después. Por eso los abuelos dicen que tocar las chinguiñas de los animales, sobre todo los perritos, pues ni hacerlo porque pues ellos tienen el don de ver otras cosas que nosotros no podemos. Bueno, esa es una de las historias de Chuchito. Pero durante mucho tiempo en el pueblo, si ustedes entraron, hay varias cruces en muchas esquinas. La historia narra que en 1807 aparece una cruz a orilla de un río, el río Ixila. Sin embargo, hay otras cruces que datan antes del año 1807. ¿Por qué se colocaron tantas cruces? Son 17 en total en la población. Pues resulta ser que donde aparecía o se escuchaban las famosas hoy denominadas leyendas, antes eran sucesos que la gente no encontraba una explicación lógica, pues tendría que darles una respuesta, ¿no? Entonces la aparición de la Llorona, el Nahual, el Hachero, el Internero, los duendes, el carruaje que salía a las 3 de la mañana, las brujas, entre otros más, pues de alguna forma tenían que proteger a la misma población. ¿Y cómo lo hacían? Yo creo que si hoy alguna persona creyente se le apareciera o escuchara cosas que no es algo tan normal, la primera forma de protegerse es haciendo la señal de la Santa Cruz o se persigue. Entonces la forma de proteger a la comunidad a través de las cruces. Y es como poco a poco se van creando estas historias, estas leyendas, y que en un momento pues azoraban a la misma comunidad de la población. Bienvenidos al Páramo de los Duendes, el lugar donde la leyenda se hace realidad. Y lo que vamos a hacer aquí es platicarle una de las muchas leyendas de la comunidad, pero a través de la expresión artística. Digamos, nace este proyecto con la intención de rescatar aquellos relatos orales que platicaban nuestros antepasados, ¿no? Se sabe que hay bases sobre el tema duende, por eso hacemos énfasis en el tema duende, porque hay bases en la época prehispánica. Recordemos que este pueblo es un pueblo viejo y al tener esa base prehispánica, evidentemente se hablaba de aquella interacción que ya gozaban, ¿no? Que los chiniques, los ateteos, los tlaloques, ¿no? Los xocoyoles, que también eran criaturas de respeto, criaturas de alguna manera que estaban en ese misterio, pero que se hablaba sobre esa interacción que tenían, ¿no? Con el medio. Incluso se ha llegado a entender que son criaturas que están como en otra dimensión, pero que ocupan nuestra naturaleza para representarse. Pero desde un ámbito también espiritual hay quienes los ven como esas criaturas que se revelan a través también de las plantas, de los árboles, creyendo o a sabiendas de que la Tierra, de que nuestro planeta también tiene una conciencia y que esa conciencia sale, ¿no? O se da a conocer a través de ellos, a través de plantas, árboles. En este periodo de 3 años quizás, ¿no? Desde que ustedes empezaron, 4 años. 2 y medio. 2 y medio. ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido? Pues poderle dar vida a algunos de ellos. Recordemos que ahorita los que están aquí materializados, bueno, todos están materializados aquí, se representan a raíz de ese tipo de argumentos. Pero muchas veces cuando imaginamos algo, solamente queda ahí, ¿no? En la imaginación, y no procedemos a recrearlo. O esperamos a que alguien más tenga
facultad, ¿no?, de crear algo diferente y a raíz de ello pues adquirirlo o que nos muestren. Pero aquí es diferente, ¿no? Porque como dice Silverio, de la noche a la mañana casi se aprendió esto y de alguna manera pues te vas metiendo en ese contexto del, pues vaya, de lo artesanal o de las artesanías, y sin duda alguna pues también se van adquiriendo nuevas técnicas para poder llegar a esta materialización. Me mencionaba tu hermano que cuando abrieron tenían ustedes el temor de qué es lo que la gente del pueblo en un momento determinado pensaría, reaccionaría. Claro, eso es natural en todos lados. Pero al final han tenido ustedes una buena aceptación. Una buena aceptación, la gran mayoría, podemos asegurar que la gran mayoría, cuando es una aceptación negativa ya lo hacen con términos de envidia. Y cuando hablamos nosotros de que es no sé si le llaman la parte de la entrada, cuando lo hablamos de que es un tema que está ligado al uso de conciencia, al uso de la espiritualidad y al equilibrio natural, pues es claramente que nosotros debemos tomar todo aquello de donde venga. Yo como un tema de páramo de duendes, en el 2016 nosotros hicimos una ofrenda tipo Huaquichula en Puebla. Mi hermana estaba comprando una casa, no los voy a contar la historia, va a ser como la versión muy breve. Y entonces cuando nos fuimos a dormir, yo veí cómo se movían las cubetas, así. Y luego el ruido de cómo van barriendo, etcétera, ¿no? Yo le platico a mi hermana, a mis hermanos, y me dice, no, aquí no pasa nada. ¿Cómo crees? ¿No? A los pocos días regreso otra vez a Puebla, yo no me quería regresar a esa casa. Y cuando yo llego a esa casa, dice mi hermano, ¿sabes qué? Ahora cambiemos, tú te vas a mi habitación, yo me quedo a dormir en el sofá, acá abajo, etc. En la mañana, 6 de la mañana, empieza a gritar, porque le pasó peor que a mí. Y yo me vengo acá, porque yo vivía acá con mamá, nada más los dos. Y entonces mi hermana me habla como a la semana y me dice, ¿sabes qué? Es que tiene problemas nuestro hermano, porque no duerme. No duerme porque no asimila lo que él vivió. Entonces, cuando yo estoy acá, mi mamá se tiene que ir a la casa de su papá porque cayó gravemente, enfermo, y entonces me quedo yo solito, ¿no? Y durante estos días, este muro, hasta todo lo que lo cruza, no era muro, un tecorral, es decir, eran las piedras encimadas. Y entonces en las noches escuchabas cómo se caían. Al otro día venías y nada, y así pasó como 15 días, entonces yo le hablo a mi hermano, le digo, ¿sabes qué? Es que las cosas ya no están marchando bien, se oyen estos ruidos y demás. Y entonces él se viene de Puebla para acá. Y al grado que el cuarto es un cuarto de bloc, se cimbraba como si el muro, las piedras cayeran atrás del bloc. Y dice, no, pues no hay algo lógico que nos pudiera pasar. Entonces el proyecto, más bien no había proyecto, buscamos ayuda porque había veces que dormías 1 o 2 horas. Que no hay algo que te diga qué es lo que está pasando. Y mi abuela nos dice, pues son las ánimas. Préndanle velas a las ánimas. Y prendimos velas y rezábamos el requiem. Y funcionó muy bien. 2017, gracias a lo que nos había pasado, abrimos un negocio de alimentos para turismo en Día de Muertos. Y el proyecto se llamó El Huerto de las Ánimas. Nos fue muy, muy bien. En el 2019 se repite el proyecto, pero se invierten más o menos 30,000 pesos para venta de alimentos y solamente se venden 2,000. Se fue a la quiebra. Entonces, cuando se fue esto a la quiebra, pues llegó a la voz a los oídos de Chuchita. Chuchita dice, hagan los muñequitos que veía tu abuelo en ese lugar, los niños. Y es cuando nos platica la idea. Así como ustedes vinieron en diciembre 2 personas que se dedican a estudiar ser esférico, yo no sabía que existían esas personas. Y me dicen al final, después de todo esto, si tenemos nomás una duda, ¿o cuál es? ¿No se han preguntado ustedes que muy probablemente los que hicieron que quebrara la parte del negocio de alimentos fueron los duendes? Nosotros no, ¿por qué? Dice, porque si el negocio no hubiese quebrado, su abuela no les hubiera contado la historia para que pudieran ellos recuperar su propio espacio. Es muy probable, ¿no? Porque el espacio había sido abandonado durante mucho tiempo y era justamente ese lugar donde presenciaba el bisabuelo a estos niños. Hace ratito vi que señalaron un perro en junio del año pasado,
la temporada de lluvias entró muy bonita, muy bonita. Vino una familia de la Ciudad de México, estaban en los rezos del Cabo de Año de Chuchita, calculo como por el 15 de junio, 16. En la tarde estaba nublado y empezaba a caer el chipi. Entonces ellos traían sus impermeables amarillos muy bonitos. Mi hermano entra con ellos y los estaba guiando cada noche y encienden sus celulares. Yo estaba yo en la entrada cuando empezaron a gritar. Me asusta porque los árboles siempre tienen ramas cercas. Cuando llueve mucho absorben tanta agua que se quiebran en cualquier momento. Yo dije, cayó y lastimó a alguien. Fue lo primero que se me ocurrió. Entonces bajamos corriendo, ellos van subiendo la rampa, no se paran hacia la calle. Ya cuando se tranquilizaron, decimos, ¿qué pasó? La familia dice, y juran todos, que cuando ellos alumbran, así como ustedes que fueron para allá, cuando alumbran hacia ese terreno había la hierba muy grande. Ven ver 3 niños en dirección hacia el río. Entonces, por más que ellos venían a un espacio de duendes, lograron entender cómo es que había un movimiento tan real en un espacio así. Y así como esos datos nos han pasado otras, bueno, se dice, la familia pudo haberse puesto de acuerdo y lo platicaron, ¿no? Pero hay otros 4 relatos más de recorridos diferentes, de personas de procedencias de diferentes lugares. Igual es como en la tarde-noche las versiones. Deben salir a un pequeñito de esta casa y se mete inmediatamente en la Jacaranda. O sea, el trayecto no es muy largo, es muy corto. Pero las versiones son muy, muy parecidas a como te los cuentan en eso. Entonces es como más curioso porque es una coincidencia muy grande. Bueno, pues ese es el páramo de los duendes. La idea es platicarles un poquito de la importancia de rescatar el espacio físico, que son los huertos, porque los duendes, los seres féricos, pues habitan justamente en estos espacios, en la madre naturaleza. Por eso son protectores y guardianes de la naturaleza. Todas las culturas coinciden con ello. Los dejo en su espacio, pueden sentarse allá arriba, hay pequeños asientos, pueden pedirles de asistir en algún caso que quieran hacerlo, con mucho gusto, ¿vale?